Bienvenidos amigos al Rincón de Carlos, estamos en Hungría, es la tercera vez que estamos ya en el país, pero ahora vamos a empezar nuestro programa en un lugar muy importante, un lugar simbólico, en Pannonhalma, que es, digamos, el origen del país, pero que está muy vinculado a un monasterio. Nos acompaña Ákos. Ákos, bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Üdvözöljük Önöket Carlos programjában, és meglátogatjuk Magyarország nyugati részét, Pannonhalmi apátságot. Sí, aquí es el origen de Hungría, ¿no? Sí, de cierta forma podríamos considerar como la cuna de Hungría o más bien de la Iglesia Católica de Hungría. Estamos en Pannonhalma, en una abadía fundada en el siglo X, en 996, por tanto la más antigua que existe hasta hoy, casi sin interrupción, por tanto tuvo un papel importantísimo en la evangelización del pueblo húngaro y en general en la culturación del pueblo húngaro, que antes de esa época era un pueblo bárbaro, nómada, y entonces aquí empezó todo realmente lo que es actualmente Hungría como país católico. Y como últimamente el turismo es muy importante en Hungría, esta abadía no solo fue una abadía donde se rezaba, sino también donde se trabajaba. Fue muy importante para la introducción de la agricultura, de la vinicultura en Hungría y a través de los monjes benedictinos. Y entonces hasta hoy es un área importante. Se pueden visitar la bodega, por ejemplo, la floricultura, horticultura, y se pueden incluso comprar productos producidos aquí mismo en la abadía. Continuamos nuestra visita por Hungría, visitando ciudades interesantes. Ahora estamos en una que, bueno, pues eso, que el barroco, aparte que tiene una moneda de entrada interesante, en los restos de la antigua ciudad, el barroco es, incluso en las casas, ¿no? Es interesante, muy bonito. Sí, estamos en el centro barroco antiguo de Győr, la ciudad se llama Győr, es un poco difícil de pronunciar. Una ciudad que tiene también una historia muy larga. Existía ya una población aquí en la época romana, se llamaba Arrabona, y más tarde fue fundada aquí un obispado en la época del primer rey húngaro San Esteban. Fue construida la primera catedral en el siglo XI y esa catedral fue ampliada durante todos los siglos de la historia de Hungría. Y bueno, entonces aquí a unos pasos de la catedral ya estamos paseando por el centro histórico con muchas casas bonitas de familias ricas del siglo XVIII, XIX principalmente. Es poco lo que se queda de la época medieval, pero es importante saber que era una de las ciudades fortificadas, como hemos podido ver la muralla al entrar, y que se conservó muy bien. Bien, Ákos, al sonido de la campana, ¿no? Estamos aquí en Sopron, o Sopron, como se dice. Perfecto, Sopron, sí. Sopron, ¿no? Una ciudad con un barrio medieval que se conserva todavía bastante, se está recuperando. Sí, es un gran tesoro en Hungría, porque Hungría, principalmente por causa de la guerra contra los turcos, gran parte de Hungría se perdió toda la arquitectura medieval. Aquí estamos en la ciudad más occidental de Hungría, que por un pelo iba a pertenecer a Austria cuando Hungría se independizó después de la Primera Guerra Mundial. La misma población de Sopron, que además era una población ya muy mezclada con austríacos, pero ellos en un referéndum votaron
por preferir pertenecer a Hungría. Entonces por eso ganó el nombre la ciudad más leal de Hungría. Y entonces hasta aquí no llegaron los turcos, por suerte. Así, de esa forma se conservó un poquito la arquitectura medieval. En algunas casas se reconocen los arcos, la estructura medieval de las casas, aunque la mayoría fueron reconstruidas más tarde en la época barroca, siglo XVII y XVIII. En el fondo tenemos la Torre del Fuego y las calles, lo que tú has dicho, la influencia austríaca se ve en que las calles están con los nombres, el húngaro y el austriaco, o sea que os lleváis bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos llevamos muy bien con los austríacos. Bueno, aquí podemos ver unas piedras muy antiguas. Algunas, las grandes, son parte de la muralla romana de la antigüedad de la ciudad. Y aquí pasaba exactamente el camino del Ámbar, que conectaba Roma con el norte de Europa, y justamente por eso fue construida aquí una ciudad romana también. Sí, bueno, estamos en un pueblito en realidad poco conocido porque el mismo pueblito Fertőd no es muy conocido, pero el palacio que vemos aquí es uno de los más bonitos de los palacios barrocos de Hungría. Pertenecía a la familia Esterházy, siglo XVIII, como siempre, imitando un poco la moda de Versailles, ¿no? O de Viena, del palacio de los Habsburgos, Schönbrunn. Y bueno, se trata de un palacio que fue usado durante el siglo XVIII-XIX por esta familia Esterházy, pero que desgraciadamente sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, fue completamente saqueado, así que tuvo que ser reconstruido. Cuando visitamos el palacio, entramos primero en el gran salón de baile, que siempre es el espacio más monumental, más elegante de los palacios antiguos, pero también podemos visitar los dos lados, las dos alas que pertenecían al señor y la señora de la familia, y vemos algunos espacios con retratos de María Teresa, de otros Habsburgos, y también evidentemente retratos de la misma familia. El palacio en este momento, aparte de poderse visitar, que lo hemos visitado, tiene datos curiosos que nos ha comentado Akos, como por ejemplo que la servidumbre había un sistema de pasadizos o de pequeñas galerías para que la servidumbre no accediera directamente a los espacios de la nobleza, de los dueños. Y luego en este momento también el palacio tiene doble función, como palacio como tal y como instituto, ¿no? Bien, Akos, cambiado de actividad, hemos visto verde, tierra y ahora estamos en el agua, ¿no? Un agua además muy especial. Sí, bueno, de hecho, una de las grandes riquezas de Hungría son las aguas termales, que eran conocidas ya en la época romana, también en la época del imperio, de la dominación turca, pero en el siglo XIX y XX descubrieron muchas aguas termales en Hungría y fueron construidos últimamente muchos balnearios modernos. Entonces aquí mismo en Sárvár fue encontrada agua termal muy caliente además en los años 60 y fue construido un balneario moderno donde estamos ahora. Pues estamos en Sárvár, una ciudad muy pequeña de 18.000 habitantes, pero que tenía un castillo muy importante. Ya fue construido el primer castillo de adobe en el siglo XIII, más tarde, en el siglo XV, cuando Hungría estaba ya atacada por los turcos, fue construido un castillo más fuerte de piedra, de forma pentagonal,
y además fue rodeado por un lago artificial, por un foso. Entonces fue uno de los castillos de la parte occidental de Hungría que los turcos no consiguieron invadir. Y entonces era habitado hasta recientemente, de hecho porque en los últimos 2 siglos, siglo XIX y siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, era la residencia principal de la familia real de Baviera. Elsődlegesen a funkciója az volt, ugye, mint az 1200-as években útvonalak megfigyelésére. La historia empieza en los años 1210, cuando llegan los templarios y ellos nos ayudan a controlar, vigilar un poco el país, principalmente en las carreteras principales. Construyen torres de vigilancia. Entonces la parte más antigua, más alta, la torre vieja, fue construida primero en los años 1200. Después de la torre antigua construyen toda una muralla circular sobre una pequeña colina donde estamos y empiezan a construir edificios dentro del castillo. Nosotros tenemos un espectáculo, 2 partes. La primera parte es un poquito artístico y la segunda parte es la parte de medieval, ¿no? Sí. Lagos, qué gozada, ¿eh? Hungría, lago natural, termal. Esto es, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en Heves. Es un pueblito de 5.000 habitantes muy cerca del lago Balaton, que es el más grande de Hungría, pero este lago lo que tiene de especial es que es de agua caliente, un lago que se conocía ya en la época del Imperio Romano, los romanos, después los turcos también se bañaban aquí, y desde el siglo XIX ya se aprovecha como para tratamientos, porque es agua medicinal también para muchas enfermedades. En buen tiempo, de primavera hasta otoño estamos aquí fuera, pero en invierno cuando nieva, cuando tenemos temperaturas negativas, podemos quedarnos dentro del edificio pero sobre el agua y bañarnos igualmente en el agua dentro del mismo lago. Podemos salir también, en invierno la temperatura del agua puede bajar un poco hasta 25 grados y ahí dentro siempre queda alrededor de 38. Luego tenéis también tratamientos medicinales, hay un hospital, tenéis barros, es decir, que es todo un sistema medicinal, turístico, de ocio, porque aquí la gente, pues ya veis, está todas las tumbonas, llega con su bolsa, con sus niños, con su merienda, sí. Es decir, que es un lugar, casi un parque temático, ¿no? Medicinal, ¿no?
Keszthelyen, a Balaton kulturális és történelmi városában vagyunk, hátunk mögött a Festetics kastéllyal, amely nem csak a város egyik Bueno, pues estamos en Keszthely, para empezar, en la ciudad de Keszthely, que es la capital cultural del lago Balaton. Aquí apareció una familia de Eslavonia, de Croacia, en el siglo XVI, huyendo de los turcos, de la invasión de los turcos, y llegaron a tener muchas propiedades en Hungría, la familia Festetics. Y ellos tenían, entre otras propiedades, les gustaba más esta región, por el Danubio, por el Balaton, y llegaron a construir primero un castillo pequeño. Estamos ya en el siglo XVIII, y lo que estamos viendo hoy es el resultado de tres fases, tres construcciones diferentes, siglo XVIII y XIX. Entonces, hay que mencionar Jorge sería en español, porque él, además de ser un propietario muy rico, también una persona muy culta, y fundó la primer instituto, primera escuela superior de agricultura. Y además, fuera, o sea que ya separadamente del edificio principal, encontramos otro edificio, el antiguo establo, que actualmente es un museo de coches, de carruajes. Akos, por fin en el lago Balatón, 80 kilómetros de lago, es mucho lago, es vuestro mar, más o menos un término medio de 10 de ancho, pero en esta parte se estrecha la parte de la península, sí. Un recorrido precioso, ¿no? Perfecto, sí, es realmente el mar húngaro, para nosotros que no tenemos mar verdadero, pues con las playas que tiene el lago Balatón es nuestro mar, sí. Y la ciudad más bonita del lago Balatón es donde estamos, aquí en Balatonfüred, literalmente balneario del Balatón, y pues estamos navegando, paseando un poco con un barquito, y estamos viendo la península de Tihany, la ciudad de Balatonfüred, con sus yates, con sus veleros, muy precioso. También hay posibilidad no solamente de hacer el circuito del lago Balatón dentro del lago, sino por fuera en bicicleta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay de carril bici? Fue construido un carril bici alrededor del lago entero, con unos 200 kilómetros, y hay gente realmente que hace todo el recorrido. Estamos en el pueblito más bonito de la región de Balatón, que se llama Tihany. Estamos en la misma península de Tihany, donde estamos paseando con el barco. Y bueno, en este pueblito podemos ver muchas casas antiguas, muy tradicionales, que tienen el techo de junco. El junco es la planta original autóctona del lago Balatón. Tienen que cambiar cada 15-20 años, pero vale la pena porque es una cosa bonita, natural y protege bastante bien la casa. Bien, amigos, estamos en Veszprém, una ciudad que para Akos tiene una vinculación no solamente profesional porque está con nosotros trabajando, sino una vinculación familiar, ¿no? Veszprém, ¿cuál es el secreto? Pues bienvenidos a Veszprém, mi ciudad natal. Yo nací aquí, viví aquí unos 6 años de mi vida y tengo un recuerdo muy cariñoso de esta ciudad. Es una ciudad que tiene una topografía muy interesante, fue construida sobre varias colinas, 5, y lo que está aquí detrás de nosotros es el casco antiguo, la parte más antigua de la ciudad, construida sobre una roca, y era un verdadero castillo, y según la tradición fue la primera reina de Hungría, la esposa de San Esteban, Gisela, quien mandó construir aquí la primera iglesia que
pronto recibió el rango de sede episcopal y dentro de las murallas de la ciudad medieval, aquí detrás de nosotros, se encontraba el Palacio Episcopal. Que hemos visitado por dentro con muchos recuerdos de Francisco y la emperatriz Sisi y muchos objetos y algún objeto incluso que también es una réplica de la coronación de San Esteban, es decir que es una ciudad que efectivamente el carácter religioso es lo que le caracteriza, ¿no? Sí, podemos descubrir una pequeña capilla del siglo XIII, de un gótico primitivo, con unos frescos muy interesantes. En 1993, el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad y dio a la ciudad el rango de sede arzobispal. A legfontosabb igazából, ahonnan indul tulajdonképpen a városnak a története, az 972. Es una palabra Székesfehérvár, compuesta de tres palabras, ciudad real de Alba, por tanto, ciudad blanca real. El padre de el primer rey de Hungría, el padre, que era Géza, fundó aquí la ciudad ya en el año 972. Siglo X, y entonces su hijo fue el primer rey reconocido, coronado de Hungría, Esteban, más tarde canonizado. Ya en aquella época fue construida la primera iglesia pequeña y San Esteban construyó una basílica muy grande, la más grande de Hungría del siglo XI, donde durante varios siglos eran coronados y enterrados los reyes húngaros. Desgraciadamente la ciudad fue ocupada y destruida por los turcos, por tanto es muy poco lo que queda de esta época medieval. Hay solo una pequeña capilla gótica del siglo XV. Por tanto tiene el Palacio Episcopal, la catedral y varias otras iglesias, pero ya de la época barroca, siglo XVIII, son los edificios más importantes de la ciudad. Hemos estado también en un baño termal, ¿no? Muy interesante. De hecho, exactamente, hay algunos edificios de otras épocas, como por ejemplo en 1905 fue construido un baño termal de estilo Art Nouveau, un poco imitando los baños turcos. Y finalizaremos ya nuestra visita con un castillo, ¿no? Y después todavía visitaremos un castillo un poco diferente, construido por un artista húngaro ya en tiempos más recientes, pero imitando un poco los castillos antiguos. Estamos en Budapest, ya hemos dejado la zona noroeste. Tenemos aquí con nosotros Levente, y él nos va a contar un poco la historia de los puentes. Budapest eran dos ciudades separadas, Buda y Pest. Hasta el siglo XIX no tenían puentes fijos, sino solamente puentes con barcos. En 1849 se construyó el puente de las Cadenas y en 1876 el de Margarita, y con él se fundó la nueva y actual Budapest. A Sziklakórház Múzeum egy nagyon egyedi El hospital es muy especial porque fue construido para la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a construirlo ya antes, en los años 30, y fue utilizado durante toda la guerra y después también en la Revolución de 1956. Después de esa revolución, el régimen comunista quería mantener todo este establecimiento en secreto porque en los años 60 se esperaba una guerra nuclear, era la época de la crisis de Cuba, y entonces aquí ya se estaban preparando los comunistas húngaros para un ataque nuclear. Hay unos baños turcos construidos en el siglo XV y algunos han sido restaurados últimamente, y vamos a conocer un baño termal turco muy bonito y muy un buen trabajo que han hecho combinando lo moderno con lo antiguo, y es realmente algo que también los turistas deberían conocer en Budapest.
espero que os haya gustado y a los telespectadores también. Hemos recorrido la región noroeste de Hungría. Los circuitos salen de Budapest y terminan aquí siempre. Gracias, Akos. Ha sido un placer por esta contar visita. contigo, nos hemos conversado muy bien, ha sido muy simpático y perfecto. Así que nada, amigos, hasta la semana que viene. Gracias. Este reggae minden arányos a